Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Una disculpa, el día de hoy Rafael no nos va a poder acompañar porque tiene ahí una situación un poquito delicada, pero tenemos un gran invitado. Rafael Marín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y con mucho gusto de estar aquí con ustedes. Antes de platicar con Rafa, voy a leer quién es. A ver si no me llevo todo el programa platicando quién es Rafa. Rafael Marín es licenciado en sociólogo por la UNAM, trabajó como investigador durante 11 años en la Subdirección de Estudios Económicos y Sociales del CENAPRED, en donde su principal línea de investigación fue la incorporación de la perspectiva social en el estudio de riesgo y los desastres. Ha participado en más de 16 libros sobre el impacto socioeconómico de los desastres que impacta a la República Mexicana. Fue parte de las misiones de evaluación realizadas por la CEPAL, para eventos como STAM y Vilma en 2005. Las inundaciones de Tabasco desde 2007 hasta 2011 y la epidemia de la influenza H1N1 en 2009. En 2013 fue docente del Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geográficas en temas de gestión de riesgo y vulnerabilidad social. Ha publicado algunos artículos para la revista de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. Ha tenido la oportunidad de participar en consultorías con el Banco Mundial, la CEPAL, PNUD. ¿Qué es PNUD? Perdón. Es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ok. BID. El Banco Interamericano de Desarrollo. Y la OMS. La Organización Mundial de la Salud. Actualmente se desempeña como director general adjunto de IDEAR, en temas relacionados con la gestión de riesgo de desastres, sistema de alerta temprana y resiliencia urbana, entre otras cosas. Y el tema que vamos a tener el día de hoy es evaluación del impacto socioeconómico de los desastres en México. Que vaya, ya tuvimos algunos el año pasado. Así es. Rafa, pues bienvenido, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. A las órdenes, esos micrófonos siempre son tuyos. Pues platícanos, Rafa, ahora sí, la evaluación del impacto socioeconómico. Sí, fíjate que en México es uno de los únicos países a nivel mundial que lleva sistemáticamente una evaluación del impacto social y económico de los desastres que impactan al país. Esto se hace a través de la Subdirección de Estudios Económicos y Sociales del CENAPRED, en la cual tuve, como acabas de mencionar, el honor de participar durante 11 años. Y se genera bajo una sola metodología, la misma metodología, información muy útil porque te desglosa el impacto de los desastres o el costo de los desastres en cada uno de los sectores que afectan, ¿no? Entonces, es información muy valiosa, que es pública, que es gratuita y que se puede consultar de diferentes formas. Lo vamos a ir platicando durante esta entrevista. ¿Y para qué sirven? Básicamente estas evaluaciones te permiten evaluar la política pública de gestión de riesgos en el país, ¿no? La política pública en gestión de riesgos en el país. Ok. Ajá. Ok, pues yo creo que primero definamos, ¿no? Y nos vamos después a ejemplos. ¿Cómo ves? Sí, me parece perfecto. Sí. Ok. Pues definamos primero qué es esa evaluación que hacemos. Sí, por favor, Rafa. Nosotros en el CENAPRED, cuando se realizaban estas evaluaciones, nos basamos en una metodología de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Okay. Esta metodología se utilizó por primera vez en el sismo de Managua, en el 72, me parece. Ya tiene más de 40 años que se utilizó por primera vez esta metodología y se ha implementado en más de 40 países a nivel mundial. Sin embargo, en México se adoptó y se adaptó esta metodología y lo particular de la metodología es que es una evaluación multisectorial, sector por sector. Vamos a ir platicando de cada uno de los sectores, pero que tiene dos conceptos básicos que no podemos perder de vista. Una son los daños y otra son las pérdidas. Cuando hablamos de daños, nos referimos al impacto en el acervo físico. Es decir, todo lo que se daña, se rompe o se deteriora. Puede ser infraestructura, puede ser una escuela, una vivienda,
bueno, es para distinguir los daños son inmediatamente después de que ocurre el desastre son visibles. Ok. Ajá. Entonces, es una forma sencilla de explicar lo que son los daños. Y las pérdidas. Cuando hablamos de pérdidas, estamos hablando de el flujo cesante. Todo lo que se deja de producir a consecuencia del desastre. Y, por ejemplo, aquí podríamos poner, si se me sufro un daño en mi infraestructura productiva, por ejemplo, en una fábrica que se me averían mis máquinas, mis pérdidas por dejar de producir, lo que fuera que me produjera esa máquina, es un costo extra del desastre. Es la pérdida que voy a tener. Así es, esa sería la pérdida. Okay. El daño sería la maquinaria, la pérdida todo lo que esa maquinaria me deja de producir en el tiempo que la recupere. Así es. Ok. Entonces esos dos conceptos sí son fundamentales para poder entender las evaluaciones que se hacen bajo esta metodología. Ok, hay un ejemplo que yo tengo que poner, Rafa. Los dos sismos que tuvimos el año pasado, los 2 de septiembre, el 7 de septiembre y el 19 de septiembre. Sí, fíjate que tengo entendido que la evaluación va avanzando. Hay diferentes formas de verlo. Una es la evaluación oficial que se hace para acceder a los recursos del Fonden, que utiliza como base las reglas de operación de dicho fondo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, los daños en vivienda, si tú tienes daño menor, el Fonden únicamente te va a apoyar con 5,500 pesos, que no necesariamente pueden reflejar el daño que tuviste. ¿Sí me explicó, más o menos? Si tienes un daño parcial, el Fonden te apoya con 30,000 pesos, y si tú tienes un daño total, con 120,000 pesos. Entonces, las cifras que se manejan del por inmueble. Por inmueble. Sin importar cómo esté. Puede ser una casa de madera, puede ser una casa de material, puede ser una casa de 3 pisos, puede ser una casa de 1 piso. Esos son los parámetros que utiliza el Fonden. Ok, entonces casa de madera, si es una pérdida total, por decirlo de cierta forma, 120,000 pesos. 120,000 pesos. Si tengo la residencia muy bonita, iba a decir una casa blanca, te dan a dar 120,000 pesos. Efectivamente. Okay. Entonces, esas son las reglas de operación del Fonden, que es muy distinto a la evaluación del impacto socioeconómico del desastre, del sismo. Y me explico, por ejemplo, ahorita en transparencia uno puede consultar los datos de cómo se han ejercido los recursos y el censo de daños que todavía no se concluye, pero bueno, los avances. Y se habla en esa página, se llama Fuerza México, me parece, por si la quieren consultar. Viene igual sector por sector los impactos, por estado y demás. En esa página uno puede ver que llegan alrededor de 30,000 millones de pesos, calculan los daños en 30,000 millones de pesos más o menos. Casi 40,000 creo, no tengo el dato exacto. Pero eso es bajo las reglas del Fonden. Hay que tenerlo muy en claro. Ok. Ahorita acabo de consultar la publicación de una reaseguradora que se llama Munich Re, y ella publica dentro de su información que el impacto del sismo, por ejemplo, el del 7 de septiembre, lo tienen ellos estimados en 2,300 millones de dólares. 2,300 millones de dólares. El del 7 de septiembre. Es decir, alrededor de 46,000 millones de pesos. Solo ese sismo. Okay. Y el sismo del 19 de septiembre de la Morelos, Ciudad de México y las otras entidades que afectó, en 6,000 millones de dólares. Es decir, casi 120,000 millones de pesos. Okay. Entonces, aquí estamos hablando de 200, cifras... 300, casi 400,000 millones. No, 120 más 50,000. 50. 50, sí, perdón. 170,000. 170,000 millones. Mientras que pues el Fonden va a cubrir alrededor, o en eso van los censos que están publicados en esta página oficial, van en 37,000 millones de pesos, ¿no? Entonces es un 30%, digamos, que es lo que está cubriendo. ¿Y por qué? Porque el Fonden cubre los daños de infraestructura pública y de vivienda
en situación de vulnerabilidad, de población en situación de marginación. Okay. Entonces, en la Ciudad de México, por ejemplo, pues la mayoría de la ciudad no entró a Fonden. La mayoría de los daños de la ciudad no entraron a Fonden. ¿Por qué? Porque los grados de marginación de la ciudad son de entre medio para arriba. Solo entró Fonden en lo que son las zonas rurales de la ciudad. Xochimilco, Tláhuac, Santa Rosa, okay, Iztapalpa, algunas zonas rurales y algunos polígonos que hubieran tenido marginación alta o muy alta. Okay. Entonces, por eso es que no se tiene al día de hoy un censo definitivo de daños que no es justificable porque ya pasaron 7 meses, ¿no? Entonces ya se debería tener mínimo la cifra de viviendas afectadas, independientemente de si entraron a Fonden o no, para ver cómo se les va a apoyar a estas familias que muchas de ellas siguen viviendo pues en las calles, en los parques, ¿no? Claro, y no solamente en la Ciudad de México. Sí, no, a nivel nacional. A nivel nacional. Sí. Yo estuve en Jojutla el año pasado y me decían que gobierno, bueno, el ejército iba a estar hasta diciembre y en diciembre se retiraba, ¿no? Se acababa la parte de emergencia, ¿no? Y ellos se quedaban, pues... Sí, de hecho yo acabo de leer una nota, por ejemplo, que decía que ni en tiempos de campaña, que son ahorita, se para nadie en Jojutla, ¿no? Nadie va a apoyar a esas familias. Y no sé, habría que consultar en esta página que te comento si ya tienen ahí una evaluación de daños en vivienda, porque puedes descargar todos los censos que se tienen hasta el momento. Debe de haber algunos apoyos ya de Fonden por parte de ese dato para Jojutla. Habría que ver cuántas viviendas, pero seguro muchos quedaron fuera del censo definitivo. ¿Esto por qué? El levantamiento de los censos sí, es un poco complejo, ¿no? Anteriormente se hacía con mesas de atención. Es decir, tú ibas al pueblo que fue afectado o la gente encargada de cada sector, en vivienda en particular. Anteriormente lo veía hacer eso, entonces ellos iban y ponían una mesa de atención y ahí llegaba la gente a registrar, no, pues yo tuve afectaciones. El problema también es que se abusaba de repente de los fondos y pues, se formaba la abuelita, la tía, la hija, el hijo, y una sola vivienda pues recibía 4 apoyos. Sí, claro. ¿No? Entonces, por esa razón las reglas de operación se hicieron un poco más estrictas y a pesar de que se intentó eliminar la burocracia, porque hay mucha burocracia todavía, se creó este esquema de apoyos parciales inmediatos para librar recursos de manera inmediata y no tardar tanto en atender a la población que estaba en situación de emergencia. A pesar de eso, pues todavía había ahí algunas como cosas que no estaban bien en el levantamiento de los censos, ¿no? Y entonces las reglas de operación se fueron haciendo un poco más rígidas. Actualmente el Fonden te pide que georreferencies cada uno de los datos, de los daños, que mandes fotografía de las viviendas. Cuando ya tienen ellos esta información, la pasan por un filtro, un programita que te dice si tienes propiedad, si tienes la propiedad de la vivienda, si tienes, si no arriendas, porque si tú eres arrendatario no tienes derecho a acceder a los recursos del Fonden. Entonces, las reglas de operación son muy claras en ese sentido, pero sí se han vuelto un poco engorrosas y han dificultado el levantamiento del censo de daños, ¿no? Si estás en una zona donde no es habitacional, por decirlo de cierta forma, ¿aplica? Donde no es habitacional, ¿en qué sentido? Si llego los famosos paracaidistas, no. Ya no te aplica. No, ahí ya no te aplica ni Fonden ni ningún otro fondo federal. Por ejemplo, hay otros fondos. El Fonden es solo uno de los mecanismos de apoyo del gobierno federal en caso de desastre. Existe el fondo PYME. El fondo PYME, en sus reglas de operación, te marca claramente que en caso de desastre, este fondo se destinará a apoyar a los pequeños y medianos empresarios del país que hayan sufrido algún daño. Este fondo PYME, lo primero que hace es checar si estás dado de alta en Hacienda para que puedas acceder a él. ¿No? Entonces, imagínate todos los, los comercios del Pero comercio está bien, informal. ¿no? Yo creo que es una parte que es correcta. En Tabasco, en 2007, se utilizó este fondo PYME,
creo que fue de las primeras veces que se utilizó en la inundación de 2007, y fue un aliciente para que todo el comercio informal se regularizara en cuestiones hacendarias, ¿no? Entonces sí, mucha gente se regularizó para poder acceder a esos fondos y bueno, yo creo que está bien porque pues, el fondo no deja de ser algo federal y que debe de estar dentro de la legalidad, ¿no? Claro. Uh-huh. Ok, pero bueno, para todos los daños que tuvimos en estos 2 sismos, pues yo hago cuentas y números y como que no alcanza, ¿sí? Sí, no, la verdad es que... ahorita con los números que estás diciendo, yo te diría, ¿cuánto presupuesto hay en el Fondo Nacional de Desastres? Sí. Y no alcanza, o sea, sí, no hay forma, ¿no? O sea, año con año el Fonden tiene alrededor de 10,000 millones de pesos aproximadamente, no tengo el dato exacto, pero 10,000 millones de pesos para atender desastres, los desastres que ocurren en todo el año, y normalmente, en un año normal, alcanza y a veces hasta sobra, ¿no? Y el FOPREDEN, este es otro tema bien interesante, el FOPREDEN únicamente tiene 300 millones de pesos, ¿no? Entonces, comparas la prevención contra la reacción, estás hablando de 300 millones contra 10,000. Políticamente deja más la reacción que la prevención, se ve más. Sí, muchos mencionamos que la prevención no vende, ¿no? Por supuesto. Políticamente, pero yo creo que sí debemos de cambiar ese pensamiento y no solo desde los que nos dedicamos a esto, sino desde la autoridad política, que la prevención vende mucho más, ¿no? Un desastre tira gobiernos y pone gobiernos, o sea, es impresionante. No, está comprobado, ¿no? Uh-huh. Por cada dólar que tú estás invirtiendo en prevención, te estás ahorrando $10 en la parte de un desastre. Sí, hay diferentes estudios costo-beneficio en ese sentido. Estas evaluaciones sirven para hacer análisis costo-beneficio. El PNUD, por ejemplo, te dice que de cada dólar te ahorras 7. Banco Mundial también te dice que puede ser entre 7 y $12, ¿no? Entonces, pues la verdad es que conviene invertir en prevención, conviene que la política pública de gestión de riesgos del país se enfoque en medidas preventivas, en reducción de riesgo, en evitar la construcción de nuevos riesgos. Estamos creciendo mucho como en las zonas urbanas, estamos concentrando mucho sistema expuesto en las zonas urbanas y pues evidentemente pues algún fenómeno como el que acaba de ocurrir va a dejar daños pues, superiores a los que hubieran ocurrido años en décadas atrás, ¿no? Claro. Sí. Sí, un ejemplo, por ejemplo, muy claro de esto es Playa del Carmen, ¿no? Playa del Carmen es de los municipios que más crece a nivel nacional, o el que más crece. Hace 20 años Playa del Carmen era un pueblito de pescadores. Ahorita es una ciudad de cerca de, no sé, 600,000 habitantes. Es una zona de alta incidencia de ciclones tropicales. Ahí siempre van, año con año no, pero sí muy frecuentemente van a impactar ciclones tropicales de diferentes categorías, ¿no? Ya el último fuerte que se tuvo en la península de Yucatán fue Vilma, en 2005, y pues ya tiene muchos años que no impacta un ciclón fuerte, pero tarde o temprano va a impactar, y desgraciadamente la receta para el riesgo pues es que crece tu sistema afectable, mucho de crece en situación de vulnerabilidad, y pues tienes una alta incidencia de un fenómeno, o sea, tienes un peligro elevado, tarde o temprano vamos a tener otro desastre en esa zona, ¿no? Igual que en la Ciudad de México, ¿no? Claro. No va a parar de temblar, seguimos construyendo vulnerablemente, porque la reconstrucción que se está haciendo en México, o que se planea hacer en México, no sé si tuviste chance de leer la ley de reconstrucción, pues es reconstruir el riesgo, básicamente. Se está dando materiales a la población, no se les está dando asesoría técnica para la reconstrucción, entonces la gente está construyendo como puede. Sí, contrata al maestro de la esquina que lo haga, porque el arquitecto pues es muy caro. Efectivamente, entonces estás reconstruyendo el riesgo totalmente. Entonces, toda la inversión que estás haciendo ahorita, tarde o temprano, la vas a perder, ¿no? Deberíamos de reconstruir mejor, hacer una ley de reconstrucción
que permitiera integrar medidas de mitigación, que los seguros te permitieran integrar medidas que no te reconstruyan igual que como estaba antes del desastre, sino que reconstruyamos mejor, ¿no? Ahí antes de llegar a ese punto, antes de estar al aire, me platicabas tú, traías 2 ejemplos, yo creo que son importantes para entender bien la parte de daños y la parte de pérdidas. Claro. Me traías tú el ejemplo de Haití, el sismo de Haití. Sismo de Haití y el sismo de Japón. Así es. Perdón, me voy a cruzar porque estábamos platicando Rafa y yo y dejé mis notas del otro lado. Rafael Pérez, la siguiente semana tienes que venir. Hacer 2 cosas aquí es imposible. Una disculpa, dame 2 segunditos, Claro Rafa, que sí. para que me puedas explicar esa parte. Sí, claro que sí, no hay problema. Porque precisamente tú traías esos 2 ejemplos que se me hicieron bastante interesantes para que tú me puedas explicar. Sí. Aquí te dejo unas hojitas. Perfecto. Sí, fíjate, a mí cuando doy alguna plática sobre este tema en particular, me gusta poner mucho énfasis en la cuestión de los impactos diferenciados. El sismo de Haití en 2010 fue un sismo de magnitud 7 en el que hubo 159,000 personas fallecidas. El sismo de Japón en el 2011 fue un sismo de 9 grados, de magnitud 9, que liberó 1000 veces más energía que el registrado en Haití y que ocasionó 15,845 muertos. Es decir, el sismo de Japón ocasionó 10 veces menos muertos que el de Haití, a pesar de que liberó 1000 veces más energía, ¿no? Ese es como una primera parte. Okay. El sismo de Japón costó 309,000 millones de dólares, es decir, tuvo un costo bastante elevado. ¿Cuánto, perdón? 309,000 millones de dólares. Okay. El sismo de Haití, 7,900 millones. Es decir, el sismo de Haití costó mucho menos que lo que costó el de Japón. Y aquí es donde se tiene que hacer una diferencia muy clara, ¿no? No es lo mismo el costo del desastre que el impacto económico del mismo, ¿no? El impacto económico del sismo de Japón representó apenas el 4.5% del Producto Interno Bruto. Entonces, la economía de Japón no se desestabilizó a consecuencia del sismo. Sí fue un impacto significativo, 4.5% del Producto Interno Bruto es muy elevado para la riqueza que genera dicho país, ¿no? Claro. Pero el sismo de Haití, a pesar de que fueron 7,900 millones de dólares en daños y pérdidas, representó el 120% del Producto Interno Bruto del país. ¿Cuánto? ¿El 7? El 120%. Es decir, y aquí me gusta citar a un querido colega, Norlan García, que dice que Haití debiendo, perdió la riqueza de todo el año y quedó debiendo todavía el 20%, ¿no? Entonces, perdió prácticamente, se desestabilizó la economía total del país, ¿no? Y no solo eso, estos efectos de estos 2 sismos, un año después del sismo de Japón, tú podías ver pues, que ya se habían levantado las viviendas afectadas, que ya prácticamente los caminos estaban totalmente arreglados, y bueno, pues se veía esta palabra que se utiliza mucho actualmente en gestión de riesgos, que es la resiliencia, ¿no? Se veía una capacidad de recuperación bastante amplia del país. En cambio, en Haití, yo recuerdo hace 3 años todavía la gente estaba viviendo en campamentos, después del sismo del 2010, o sea, 5 años después. 5 años después. Okay. Y no solo eso, hubo una serie de efectos inducidos a consecuencia del desastre que ya no se le dio seguimiento. Uno de ellos, por ejemplo, fue la epidemia de cólera que se generó después del sismo por las condiciones insalubres en las que la población vivía en campamentos. Otro hubo un aumento de la trata de personas.
hubo aumento de violencia contra la mujer, y todo esto generado por un desastre en un país que tiene unas condiciones de vulnerabilidad sumamente elevadas, ¿no? Claro, afecta a todas, muchas partes, ¿no? De muchos sectores. Así es, sí. En ese sentido, mira, la metodología de CEPAL, como te decía, es sectorial y evalúa lo que son sectores sociales. Dentro de estos sectores sociales está vivienda, está educación, está salud. Básicamente son esos. Está infraestructura, donde se evalúan lo que es caminos, lo que son infraestructura hidráulica, infraestructura eléctrica, comunicaciones, todo lo que es infraestructura en general. Y están los sectores productivos, que estos a su vez se dividen en dos: los sectores primarios, básicamente, agrocultura, pesca, ganadería, y los sectores secundarios y terciarios, industria, comercio, servicios, turismo. Entonces, la metodología te permite evaluar cada uno de estos sectores, saber cuáles fueron sus daños, cuáles fueron sus pérdidas, cuáles podrían ser sus efectos inducidos. Aplicamos esta metodología, te comentaba hace un ratito, en Tabasco, y pudimos estimar, por ejemplo, que la tasa de desempleo en el estado de Tabasco entre 2007 y 2010 se triplicó a consecuencia de los desastres, ¿no? Se triplicó. ¿Por qué? Porque el impacto más fuerte en esas inundaciones fue sobre las micro y pequeña empresa, que son las que generan más empleo en el país en general, ¿no? Claro. Entonces sí, pues son indicadores que no se habla mucho de ellos, pero que son resultado de desastres que ocurren en nuestro territorio. Claro, que es lo que nosotros alguna vez platicábamos aquí, ¿no? Para muchos la emergencia ya acabó, pero no tomamos en cuenta pues todo lo que sigue, ¿no? Así es. Yo a veces digo groseramente, les digo, la lata de atún que mandaron ya no existe, se necesitan más cosas y no solamente con eso vamos a solucionar el problema. Así es. Hay un trasfondo bastante fuerte después de esta emergencia. Sí. Te voy a robar unos minutitos, por ahí te manda Yaya Rojas, saludos a Rafita y los invito a que no se pierdan su curso Herramientas Cartográficas. Así es, vamos a dar ahí un curso para el colegio, okay, donde vamos a hablar un poco de esto también, pero vamos a hablar también del uso de herramientas cartográficas para análisis de riesgo. ¿Cuándo es el curso, Rafa? Hoy no tengo las fechas muy claras, a lo mejor ahí ya si nos ayudas, por favor, o Mitch, hay gente del colegio, si nos apoya, sé que es darnos la fecha de cuándo Rafa va a dar el curso de herramientas cartográficas, se los voy a agradecer. Sé que es a principios de junio, me parece. También te manda saludos Mitch. Saludos. Rafa Marín, te esperamos con mucho gusto en junio. Ahí está. A ti y a Enrique Guevara. Perfecto, sí. Eric Álvarez, muy buena calidad de audio. Saludos, sí, claro. Ya te compraron consola. Ahora sí, tu audio es excelente, ¿verdad, Eric? Margarita desde Oaxaca te manda saludos. Saludos. Ladrón de palabras dice, la SEDATU reconoció que en Morelos un total de 10,431 viviendas resultaron con daños parcial y 5,370 con afectación total, es decir, 15,801 requieren atención. El gobierno de Morelos apoyará con el 25% de los recursos del Fonden. Las familias con casas totalmente dañadas recibirán 120,000 pesos para la reconstrucción, mientras que los inmuebles con afectaciones menores recibirán 15,000 pesos. Fíjate. Ahí el monto para daños menor que maneja Fonden o manejaba Fonden era de 5,500 pesos. Entonces aquí lo aumentaron un poquito, ¿no? En algunas evaluaciones que hicimos vimos que se hizo algunos ajustes a estas reglas de operación, no a las reglas de operación del Fonden, sino que el Estado aportaba una cantidad extra para que se apoyara mejor a las familias afectadas. Lo vimos, por ejemplo, cuando se reventó el emisor poniente aquí en Valle Dorado, que son viviendas que no podían entrar a Fonden directamente y que no sufrieron daño estructural, sino daños en sus enseres domésticos, ¿no? Entonces ahí sí el gobierno del estado lanzó un programa específico para enseres y no era de 5,000 pesos, ¿no? Era
no sé, 60,000 pesos les dio a cada una de las viviendas afectadas. Claro que los daños pues en esas colonias que eran pues, buenas colonias, fraccionamientos y demás. No era nada. El impacto que tuvieron, el costo los daños que tuvieron, pues sí fueron algunas casas de hasta 1 millón de pesos porque tenían su estudio fotográfico ahí, sus pianos, ¿no? Y cosas así. Sí, claro. ¿no? Pero bueno, sí hay algunas excepciones que se hacen para los diferentes fondos apoyar pues mejor a las familias que son afectadas por desastres. Rafa, también platicábamos, 19 de septiembre del 2017, hace 7 meses. Decía, son 50,000 millones lo que se tiene. Yo tengo un estimado de que en la Ciudad de México podrían ser 50,000 millones. Solamente hablamos de la Ciudad de México. Así es. Ese es un estimado propio, ¿eh? La cifra oficial es la que está en Fuerza México. Y en la página de Fuerza México de transparencia hablan de 37,000 millones para todo el país, que son los recursos que se han autorizado por Fonden. Para todo el país. Y para todos los sectores. Que de todas maneras no alcanza. No, en realidad no. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay 5,900 y tantas viviendas que van a ser apoyadas por el Fonden. En realidad, nosotros tenemos por ahí, hicimos un análisis muy minucioso del número de viviendas afectadas. Tenemos por ahí de 79,000. Entonces, pues las que entraron al Fonden no son ni el 10%. ¿no? Sí, por ahí yo también tengo una cifra similar alta. Así es. Uh-huh. Sí, entonces sí. ¿Y el impacto económico? De todos los sismos, yo estimo que el impacto que va a haber sobre el Producto Interno Bruto del país no va a ser muy alto. No creo que supere el 2, el 3% del Producto Interno Bruto Nacional, pero sí va a afectar más a los que menos tienen, ¿no? O sea, se va a ver más reflejado en el ingreso de los que menos tienen, que fueron los desastres. Nosotros también solemos decir que los desastres no son democráticos, ¿no? No nos pegan a todos por igual. Sí, claro. Le pegan más a los que menos tienen y son los que les cuesta más trabajo recuperarse. Entonces, ese va a ser el problema. Pero en términos de macroeconomía o macroeconómicos, no va a impactar en la economía nacional como tal. Regreso a las inundaciones de Tabasco porque fue un experimento, pues se inundó 5 años seguidos, entonces fue un laboratorio ahí para nosotros. Y se siguen, ¿no? Y se sigue inundando, ya menos, pero sí se sigue inundando. En Tabasco, el impacto acumulado de los 5 años representó el 30% de su Producto Interno Bruto, estatal. Ajá. Entonces estamos hablando de estatal. Entonces ahí sí, pues, por eso el desempleo creció, por eso pues, pasó todo lo que pasó, hasta Granier fue a dar a la cárcel, ¿no? Porque también no sé cómo se hayan ejercido esos recursos del Fonden, pero bueno, el impacto que se calculó, y en esas evaluaciones participó CEPAL varias veces, sí representaba alrededor del 30% del Producto Interno Bruto del Estado. Del Estado. Así es. Nada más en Tabasco. Entonces, si hacemos este análisis a nivel estatal, probablemente el Producto Interno Bruto de Oaxaca sí se haya visto impactado, ¿no? Sí, por supuesto. No sé, alrededor, estoy estimando aquí, ahora sí que muy al aire, ¿no? Pero, no sé, a lo mejor un 8, 10%, ¿no? El Producto Interno de Oaxaca, ¿no? De Chiapas igual por ahí. De la ciudad tampoco creo que pegue mucho porque pues, es la que mayor aportación hacia el PIB nacional, entonces no creo que represente más del 5% del PIB de la ciudad, 6% del PIB de la ciudad. Ok. Así es. Oye, Rafa, y nos comentabas, ¿no? Toda esta parte del desastre y del impacto económico tiene que ver mucha parte con la vulnerabilidad. Así es. Estos 50,000 millones de pesos, que son una estimación que tú traes, que la creo totalmente,
esto se puede reducir. Sí. Y hablo como ciudadano, no hablo con la parte de gobierno, porque sabemos que ahí hay unos seguros y demás. Como ciudadano, yo puedo contribuir a que la parte de desastre, el costo del desastre sea menor. Sí, por supuesto. Fíjate, es muy buena pregunta porque estas evaluaciones se hacen siempre con datos oficiales, ¿no? Pero en realidad hay mucho de lo que no se alcanza a recoger, que es el costo del desastre que absorbe el ciudadano, ¿eh? Y ese muchas veces no se cuantifica. Yo, por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho para decir que sí se puede reducir este impacto de los desastres a nivel de persona, es el plan familiar de protección civil, ¿no? De una u otra forma te indica cómo, primero, salvaguardar lo más importante, que es tu vida, ¿no? Por supuesto. Y la otra es que tú, dentro de tu vivienda, puedas ubicar las zonas más seguras, no solo para salvaguardar tu vida, ¿no? Hay fenómenos que te avisan con tiempo. Por ejemplo, en las zonas costeras del país, los huracanes te dan horas, a veces hasta días antes de impactar. Entonces ahí tú sí puedes realizar ciertas acciones que te permitan disminuir los daños en tus enseres domésticos, en tu vivienda, etcétera, ¿no? Para sismos es un poco más complicado, pero una de las mejores formas de reducir los impactos económicos a nivel familiar, pues es también utilizar la transferencia de riesgos desde la familia, ¿no? Los seguros. Asegurar, la cultura del seguro en México es muy, muy baja. Entonces, asegurar tu vivienda contra daños es la mejor forma de que puedas tener una resiliencia mayor, que te puedas recuperar más rápido en caso de que sufras algún daño en tu patrimonio, ¿no? Que aparte no son caros. No, fíjate que no, yo no tengo el dato exacto ni el costo exacto, pero son muy accesibles en general para toda la población. Incluso hay forma de hacerlo a través de asociaciones, o sea, si tú te juntas con un grupo de vecinos y compran una prima vecinal o algo así, probablemente les salga más barato el seguro, ¿no? En los condominios, por ejemplo, también es una forma pues básica de evitar que un desastre pues acabe con tu patrimonio, ¿no? Yo cuando doy cursos y hablo de esta parte de que contraten un seguro para su vivienda por cuestión de sismos o cualquier fenómeno, siempre les he dicho cuánto te cuesta, y no en dinero, cuánto te cuesta en tiempo obtener una casa. Sí, ¿no? 20 años, les digo, bueno, si se cae no pasa nada, tienes otros 20 años para hacerlo, ¿no? No hablo de una situación económica porque unos tendrán más, otros tendrán menos, pero 20 años es mucho tiempo. Sí, y ¿no? para obtenerla y para que en 2 segundos la pierdas, y te quedes sin nada, bueno, te vas a quedar con, ¿qué? 120,000 pesos que te va a dar el Fonden, y se acabó el problema, ¿no? Sí, y eso sí entras dentro de las reglas de operación del Por eso, Fonden, ¿no? Sí, pero con 120,000 pesos no haces nada. No, es un pie de casa lo que ellos se construyen, 40 metros cuadrados, que ahí meten 2 recámaras, sala, comedor, cocina. O sea, imagínate todo el tamaño, ¿no? Entonces, sí, no. Y sálgase, señora, para que entre el sol y y la llamada telefónica. No hay más. Sí, fíjate que esta cuestión de la cultura del seguro es bien, bien importante. Y traigo el dato, por ejemplo, del sismo. Este dato de Munich Re te decía que estima en 6,000 millones de dólares el impacto del sismo del 19 de septiembre. Y te dice que las pérdidas o los daños asegurados fueron de 2,000 millones de dólares. Es decir, el 33% del impacto o del costo del desastre del sismo del 19 de septiembre está asegurado, ¿no? O estuvo asegurado. Sigue siendo muy bajo, y ese porcentaje es ese porque mucha de la infraestructura federal está asegurada. ¿Estamos hablando que este 33% va en la infraestructura federal? Sí, va a infraestructura federal, va a viviendas de algunos particulares, va caminos,
todo, escuelas, todo lo que estaba asegurado. O sea, estamos hablando que realmente una casa habitación, un negocio particular, la cantidad de inmuebles que están asegurados es nada. Sí, no, es muy poquito, la verdad, te repito, la cultura del seguro es básicamente inexistente a nivel de lo que hablábamos ahorita, ¿no? A nivel de yo como persona, pues qué es lo que estoy haciendo con mi patrimonio, cómo lo estoy protegiendo. Y algo bien importante, por ejemplo, se piensa que todas las viviendas que estaban hipotecadas o que estaban pagando un crédito hipotecario estaban aseguradas con lo del sismo. Y efectivamente, ¿no? Si tienes tu crédito Infonavit, tu crédito Foviste, pues tienes un seguro. De hecho, lo pagas. Pero este seguro es sobre los saldos insolutos. Entonces, si tú ya llevabas 20 años pagando tu casa, estabas a punto de terminar, el seguro te va a cubrir la deuda que te quedaba, no tu vivienda. Entonces, también hay que tener cuidado al momento. A quedar sin nada. Hay que tener cuidado al momento de contratar los seguros y leer muy atentamente las letras chiquitas, ¿no? Claro. Sí. Híjoles, aquí siempre me cuelgan a mí, por eso nunca salgo al aire, Rafa. Sí, mira, te voy a decir algunas. A ver, sí, mejor vive. Algunas de las de los beneficios de hacer estas evaluaciones. Una es, vas dejando tú un acervo histórico. Ok. Este acervo histórico a mediano plazo te va a permitir identificar qué zonas son más vulnerables ante qué tipo de fenómenos, ¿no? Es muy claro, ¿no? Pues si nosotros, bueno, el CENAPRED tiene un acervo ya desde 1980, se hizo un estudio, entre 1980 y 1999, hay un libro, un estudio retrospectivo que se hizo del impacto de los desastres, y a partir del año 2000, año con año, sacan una publicación acerca del impacto de los desastres, en donde te desglosan por tipo de fenómeno, y si fue, por ejemplo, uno de los principales desastres que ocurrió en el año, te explican sector por sector cuáles fueron los daños, cuáles fueron las pérdidas, cuáles fueron las acciones que hizo cada una de las dependencias para resarcir los daños, ¿no? Entonces, eso te permite pues ir identificando qué fenómenos afectan más a qué sector, a qué zona y qué es lo que se está haciendo para reconstruir los daños, ¿no? Sí. Y eso te puede ayudar a ti a diseñar medidas de mitigación, a ir rescatando buenas prácticas. Yo recuerdo, por ejemplo, una también en Tabasco, muy buena, se estaba proponiendo, el mayor impacto de los desastres es en la infraestructura carretera, ese es siempre, ¿no? Y los fenómenos que se llevan año con año absorben la mayor cantidad de daños son los fenómenos hidrometeorológicos. Okay. El 90% de los daños que ocurren en el país año con año son por fenómenos hidrometeorológicos. Obviamente en el 2017 pues el que va a saltar va a ser los sismos, ¿no? Por supuesto. Pero normalmente en un año relativamente normal los hidrometeorológicos acumulan el 90%. Y a nivel mundial es lo mismo, creo que, no sé si te traigo el dato, pero fíjate, Munich Re tiene registrados 730 eventos a nivel mundial que hubo. De estos, tiene registrados alrededor de 10,000 muertos. Entre los 730 eventos, 10,000 muertes. El 47, el 72, 82% de los eventos fueron hidrometeorológicos. El 7% fueron geológicos o geofísicos, le ponen aquí, y el 11% climatológicos. Climatológicos, ellos se refieren más a cuestiones de El Niño, por ejemplo, o esta clasificación es la que utiliza Munich Re, ¿no? Okay. Y el número de muertes, también la mayoría fueron por fenómenos hidrometeorológicos. En 2017 estoy hablando. ¿Y por qué será esto? En 2017 impactaron, se rompió el récord de daños y pérdidas por ciclones tropicales en el mundo. Y particularmente fueron Sandy, me parece que se llamó, Harvey, que impactó Estados Unidos.
el costo es de 95 mil millones de dólares. Entonces es de los más intensos que ha habido, más costosos, perdón. Está el huracán Irma, 68 mil millones de dólares. Es decir, el huracán Irma costó 10 veces más que el sismo del 19 de septiembre. Nada más para que tengamos ahí un parámetro. Y por ahí había algún otro que 57 mil millones de dólares, el huracán María, ¿no? Que afectó todo el Caribe. Entonces, son eventos muy costosos que evidentemente pues hacen que el porcentaje de los efectos del sismo se vean, o de los fenómenos geológicos se vean pues muy, muy bajos, ¿no? Los hidrometeorológicos son más frecuentes, con esta cuestión del cambio climático son más intensos, así es. Y ocasionan más daños, ¿no? Pero lo comentabas tú hace rato, ¿no? Un sismo sí puedes estar preparado, pero no vas a saber en qué momento llega. Así es. Pero un fenómeno hidrometeorológico sí puedes saber por ciertas horas, días a veces, de cuánto puede llegar y cómo va a llegar, o si es que llega. Así es. Sí, fíjate y curioso, porque algo que sabes que puede pasar, o sea, ahí viene, no te preparas y te cuesta 10 veces más. Así es, y te sigue costando mucho dinero, ¿no? En México es igual, los fenómenos hidrometeorológicos son los que más daños año con año provocan. Sí. Aunque el fenómeno más costoso en la historia de México, evidentemente, fue el sismo del 85, que se habla ahí de, fíjate, esto es bien interesante, la cifra oficial que se tiene para el sismo del 85 es de 4.100 millones de dólares. Estamos hablando de menos de lo que ocurrió en el 19 de septiembre. Sin embargo, ese monto se manejan precios constantes. No, precios corrientes, perdón. O sea, es decir, el valor de los 4.100 millones de dólares en 1985. Si nosotros hacemos la conversión de esos 4.100 millones a precios actuales, estaríamos hablando de alrededor de 12.000 millones de dólares, ¿no? Lo que costó el sismo del 85 a precios actuales. Entonces, el sismo del 85 sigue siendo el que más daños, más muertos y más costoso en la historia de México. Un dato bien interesante también, Héctor, aprovecho. Sí. Un poco para clarificar lo de los conceptos, ¿no? Que fue lo primero que empezamos a platicar. Tenemos daños y tenemos pérdidas, ¿no? Hay algunos fenómenos, la mayoría de los fenómenos te producen ambos, ¿no? Daños y pérdidas. Así es. Pero México tuvo un fenómeno en particular que no se rompió nada, no se rompió ni una taza, pero ocasionó pérdidas millonarias. Pérdidas que incluso superaron el impacto de desastres fuertes en el país. Y ese evento fue la epidemia H1N1. Que de hecho tú ahí me tocó participar con CEPAL y la OMS en la evaluación. Y esa epidemia no ocasiona daños, no hay daños. No se rompió nada. No hay nada. Pero las pérdidas económicas fueron, pues se cancelaron vuelos, se cancelaron reservaciones, semana, ¿no? Se cerraron cines, restaurantes. Entonces, la pérdida de ese evento fue millonaria, superó, yo creo que eventos como el huracán Dean, por ejemplo. Wow. O sea, fue un costo muy alto. Y justo en esta evaluación que hicimos con CEPAL y la OMS allá en Quintana Roo, fuimos a entrevistarnos con las asociaciones de hoteles y nos decían los hoteleros, es que yo hubiera preferido que me hubiera impactado un huracán. ¿Por qué crees? Porque tus daños son menores. Porque pueden cobrar los seguros. Claro. Aquí como no se rompió nada, no pueden cobrar ningún seguro, ¿no? Sí, claro. Entonces sus pérdidas fueron millonarias y no pudieron recuperar nada de ello, ¿no? Entonces es bien, bien interesante ese aspecto. No sé si mi pregunta sea correcta. Hablando de... Yo soy impactado con los millones de pesos, ¿no? De dólares más bien. Sí, no, es muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Y tenemos 2 sismos aparte.
Sí, hablábamos de lo del bono catastrófico. Exactamente, pero fíjate que antes de hablar del bono catastral, por ahí mucha gente decía, bueno, pero muchos países donaron a México. Sí. Y haces cuentas y no te alcanza, o sea, sí, no hay gobierno que le alcance, no justifico el gobierno ni tampoco justifico la compra de tenis. Claro, ni pants. Ni de pants, pero no hay forma de que te alcance por la cantidad de infraestructura que fue dañada. Efectivamente, sí. ¿No? Y aparte tenemos un bono catastral. Así es, catastrófico. Catastrófico, perdón. Sí, este bono... concuerdo contigo, no hay dinero que alcance, pero sí el que hay se tiene que utilizar de manera correcta. Eso es bien importante. No se tiene que utilizar, como mencionábamos, en compra de pan, en compra de tenis, sino para lo que está destinado. Yo creo que uno de los cánceres que tenemos a nivel federal a nivel federal, estatal y municipal, es la corrupción. Entonces, si estos recursos no se ejercen transparentemente, si estos recursos no se ejercen sin corrupción, pues los más afectados van a seguir siendo pues, los de siempre, ¿no? La gente que sufrió daños en su patrimonio, los chavos que no han podido regresar a una escuela en condiciones normales o adecuadas, y ahí no solo se está vulnerando a la población, se están violando ya derechos básicos de la humanidad, ¿no? El derecho a una vivienda digna, el derecho a una calidad de educación. Entonces, yo creo que si se elimina la corrupción, el dinero se puede optimizar y puede ayudar muchísimo más de lo que lo ha hecho a recuperarnos en todos los estados que fueron afectados por los sismos de manera más rápida. Pero también no se vale, bueno, no es que no se vale, no debemos dejarle toda la carga a papá gobierno, ¿no? Híjoles, totalmente de acuerdo contigo. O sea, el gobierno no puede con todo, la protección civil, lo dice el lema, somos todos, la gestión de riesgos, todos nosotros podemos gestionar los riesgos desde lo local, que es lo que más se recomienda, justamente para evitar que un fenómeno, del que sea que se presente, se convierta en desastre, ¿no? Y sí, pues evidentemente si ocurre un desastre, pues sí ver los mecanismos para que se pueda apoyar a esa población, pero si no, los recursos, por más que le metan al Fonden, no van a alcanzar. Y la otra es, pues, invertir mucho más en prevención. No le metan tanto al Fonden, métanle un poquito más al FOPREDEN. Sí, que es algo que también platicábamos, ¿no, Héctor? No luce políticamente la prevención. Claro, no vende. No vende. Así es. Hablábamos del bono catastrófico, estamos hablando de 260 millones de dólares. Así es. Que recibe el gobierno mexicano por el sismo del 7 de septiembre. Sí, pero no por el 19 de septiembre. No, el bono catastrófico, el primero que se diseñó, me tocó participar en algunas reuniones. Estos bonos funcionan a partir de parámetros, se llaman paramétricos. Entonces, se establecen ciertas condiciones del peligro, en este caso el sismo, que puede suceder en la costa de Guerrero, que debe tener cierta magnitud. Creo que el que se tiene ahorita es de 7 grados o superior a 7. 7 grados. Así es. Ahora ya es de 7 grados porque antes era, creo que de 8 grados. Sí, era más Estábamos elevado. Revisando hace ratito, tú y yo era de 8 grados, pero... Ajá. Entonces, si se presenta un sismo de esas características, automáticamente se detona el bono catastrófico, que es el monto que nos acabas de decir. Pero, y te lo pagan, se lo pagan al gobierno de México, haya o no haya daños, ¿no? En este caso sí hubo daños, ¿no? Y el impacto y el costo del desastre pues supera por mucho lo que se contrató. El problema es que es para un solo evento anual, tengo entendido, habría que investigarlo bien, pero tengo entendido que solo apoya un evento, y es para parámetros muy específicos que es muy poco probable que se presente, o la probabilidad no es tan alta, ¿no?
Pero estos bonos se pensaron básicamente en apoyar al Fonden justamente en caso de que se presentara un desastre de cierta magnitud que no alcanzara a ser cubierto con el Fonden. Lo que pasa es que el sismo superó por mucho pues, todos esos montos. Y el del 19 no se tenía contemplado Así es. En estos puntos. Este bono catastrófico fue hecho por la Alianza del Pacífico entre México, Chile, Colombia y Perú. Así es. Fíjate que el primer ejercicio se hizo entre la Secretaría de Hacienda, el Senapred, y no recuerdo por ahí si participaron algunas otras dependencias, pero se establecieron parámetros justo para ciclones tropicales y para sismo. Entonces, para ciertas zonas del país. Entonces, si te impactaba un ciclón, por ejemplo, categoría 4 o 5 en la península de Yucatán, se activaba automáticamente este fondo, ¿no? No tengo el dato ahorita, pero no sé si, por ejemplo, con el huracán Patricia se haya detonado el fondo, el bono catastrófico. En caso de haberse detonado, se le pagó a México esa cantidad de dinero y los daños en realidad por Patricia no fueron tan elevados, ¿no? Entonces ahí, pues, sí convino, se puede decir, el diseño de este fondo. Claro. Ahí, perdón, Yaya nos dice que es 5 y 7 de junio la plática curso que vas a dar el curso. Ok, perfecto. Silvia López Tinoco, saludos desde Córdoba, Veracruz. Jorge Luis, saludos Jorge. Yaya, otra vez, la agricultura es parte fundamental de la economía mexicana. La sequía es un fenómeno hidrometeorológico que ha impactado este sector. ¿Hay algún programa que apoye a los productores? Sí, fíjate, muy buena pregunta. Tenemos ahí, mencionaba, el Fonden no es el único fondo que apoya en caso de desastre. Se tiene lo que es el Fondo PYME y se tiene, anteriormente se llamaba FAPRAC, era Fondo de Atención a Contingencias Climatológicas o algo así. Después le pusieron PAC, Programa de Apoyo a Contingencias Climatológicas, y ahora creo que se llama Cadena. Cadena es como el Fonden agropecuario. Okay. Y lo opera la Secretaría de Agricultura, justamente. Y ahí los apoyos también tienen sus reglas de operación, pero los apoyos por hectárea, dependiendo si es anual, de riego y demás, andan en torno a, no sé actualizadas, pero andaban alrededor de 1,200 pesos por hectárea pagaban. Era muy poquito, la verdad. Pero lo que sí es que le contrataban un seguro catastrófico. Para la gasolina del tractor. Así es. Pero le pagaban un seguro catastrófico. De hecho, ellos diseñaron los primeros seguros catastróficos a los productores de bajos ingresos. Pero digo ahorita para la gasolina, pero volvemos al punto que decías tú, no podemos dejarle todo a papá gobierno. Así es. Sí. Si yo no transfiero este riesgo que yo tengo. Así es, sí. Entonces sí me voy a quedar con lo que me dé papá gobierno, ¿no? Claro, no, sí, la idea de los fondos tampoco es reconstruir todo, claro, ¿no? Es reactivar la economía, recuperarse. Que otra vez, ¿no? Llegamos, no creo, aquí me van a matar varios, no creo que exista un gobierno en todo el mundo que pueda sostener una situación de un desastre solo. Yo creo que parte de la población tiene que transferir ese riesgo a seguros y demás. Es. Sí, yo también lo creo. Yo lo creo y lo veo así. Y hablamos nosotros dentro de los principios de la protección civil de corresponsabilidad. Por supuesto. Y ahí esa palabra es muy, muy clara, ¿no? Es responsabilidad del gobierno, de los sectores económicos, de los empresarios, de nosotros como ciudadanos, como académicos, como gente que nos dedicamos a la protección civil, ¿no? O sea, es responsabilidad de todos. Y ahí sí, no es que uno defienda al gobierno, porque pues, todos estamos hasta el copete de lo que están haciendo, ¿no? Pero no puede solo. No hay forma. Así es. Yo lo veo así, ¿no? No hay forma. Efectivamente, comparto tu opinión. A veces luego me linchan por eso. Entonces, costo del desastre,
no es lo mismo que el impacto económico que vamos a tener. Así es. Ok, vamos a tener daños y pérdidas. Efectivamente. El mejor ejemplo que tuvimos ahí fue el de la influenza. El de la influenza. Sismo del 19 de septiembre, 50,000 millones en la ciudad de pesos, solamente en Ciudad de México. Y esa es una estimación propia. Sí, yo lo creo, te la creo también. Y tuvimos un impacto económico del 3% del PIB. Ajá, habría que checar bien el dato, pero yo estimo también que hacemos una estimación. Que va por ahí. Ok. Lo mejor que podemos hacer como ciudadanía es transferir este riesgo. Así ¿no? es. Sí. Yo te comentaba, había leído, no recuerdo en qué parte, que las propiedades aseguradas hablábamos de un 4%. Así es, sí. De hecho, por ahí salió una nota en el Financiero o en el Economista de la Asociación Mexicana de Seguros, ¿no? La AMIS, y hablaban alrededor del, creo que era el 7% que decían de viviendas aseguradas en el país. Y hay otro porcentaje asegurado, que son estas que te digo, que son las que están hipotecadas, pero que solo están aseguradas sobre los saldos insolutos. Te quedas sin nada, son 20 años de esfuerzo para quedarte en un segundo sin nada. En un segundo te quedes sin nada. Así es. Desgraciadamente. Si no transferimos el riesgo a una empresa aseguradora, híjoles. Sí, incluso los seguros, o sea, si tú contratas un seguro aquí, con, no sé, la aseguradora que quieras, ellos a su vez se protegen y contratan un reaseguro. Claro. El reaseguro es Munich Re, justamente, y ella es una reaseguradora, y por eso los datos que maneja suelen ser precisos. Okay. Entonces estos 6,000 millones de dólares deben ser muy cercanos a la realidad. Sí, claro. Van a pasar un documento. Ok. Recuerden que nos pueden seguir por Twitter en Radio Togapan, mandarnos información al correo info@togapan.com, escucharnos por las páginas web de www.togapan.mx y www.radiotogapan.mx, también por nuestra aplicación de Radio Togapan, por TuneIn Radio, buscando Radio Togapan, por Facebook en la página de Radio Togapan, y ya nos pueden encontrar en Instagram también, ahora nos pueden encontrar como Epicentro o como Radio Togapan. Recuerden también que tenemos el blog donde muchos especialistas escriben día con día: Raúl Cantón, César Flores, Humberto González, Rubén Baró, José Luis Flores, Enrique Guevara, Raimundo Padilla, Mariano Catace, Juan Serrano, Henry Peralta, José Baró, José Llano y Saúl Ruiz. Y bueno, nos pueden escuchar Epicentro todos los días desde Nuevo León, Sonora, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Estado de México, Colombia, Quintana Roo y Puebla, todo de lunes a sábado. Recuerden que Rafa va a estar el 5 y 7 de junio en un curso que va a dar por parte del colegio, que tiene como nombre Herramientas cartográficas para el análisis de riesgos. Herramientas cartográficas para el análisis de riesgos. Muchas gracias, Rafa. No, de qué, a la orden, y gracias por la invitación. No, Rafa, en verdad, muchísimas gracias. Pues a nombre de Epicentro Ciudad de México, otorga el presente agradecimiento a Rafael Marín Cambraniz por su participación en Epicentro con el tema Evaluación del impacto socioeconómico de los desastres en México. Firma nuestro productor Jorge Luis Paz, Rafa como coordinador general y un servidor como director, Ciudad de México, el 25 de abril del 2018. Muy bien, muchas gracias. Rafa, te agradezco. De nuevo a la orden. Y te vamos a pedir de favor que en nuestro libro de visitas, con mucho gusto, nos regales ahí tu firma. Todo lo que dijo Rafa es cierto, es para que sepan y tengamos el honor de decir que estuviste aquí con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y pues muchas felicidades por esta expansión que han tenido a lo largo de la República y ahora pues, ya también desde hace varios meses en Colombia, ¿no?
Ya llevamos, ya casi va por el aniversario, de hecho, ya Henry Peralta ahí está. Y bueno, yo voy a hacer una felicitación, voy a aprovechar, gracias al esfuerzo y dedicación de todos los que hacen posible el proyecto de Radio Togapan y Epicentro. Acaban de terminar un curso de locución del Centro Artístico de Radio, Teatro y Televisión, pues siempre con el objetivo de ser mejores en lo que vamos haciendo y vamos trabajando. Nos entregaron en esta semana ya nuestras credenciales y certificaciones como locutores profesionales ante la Asociación Nacional de Locutores. En especial yo agradezco a todos los epicentros de Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Colombia, Sonora, Quintana Roo, Veracruz y Puebla, que se certificaron ya, ahora sí como locutores, que fue ahí unos cursos bastante pesados, perdieron unos fines de semana, una disculpa, pero muchísimas felicidades. Yo creo que lo único que queremos en Epicentro es hacer las cosas mejor. Muchas felicidades. Poco a poco. Y estamos de acuerdo, es una iniciativa que debe ir creciendo y se debe multiplicar a lo largo de toda la República Mexicana, porque pues, son temas que muchas veces no tienen espacios para compartir este tipo de datos, este tipo de información, y que no solo son interesantes para los que nos dedicamos a la protección civil, ¿no? Sino para la población en general, ¿no? Tengan conocimiento, que tengan acceso a la información, ¿no? Yo creo que es ahí cuando sí podemos decir que la protección civil debemos de ser todos. Así ¿no? es, entonces, para poder ser todos tenemos que acercar toda la información posible a todos. Así es. De la forma más sencilla. Me parece muy bien. Rafa, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias. Gracias ahí a Jorge, Yaya, Silvia, Michelle, que estuvieron ahí mandándonos información. Recuerden que tiene Rafa el curso, hay que ir a escucharlo. Va a estar contigo Enrique, ¿no? Sí, Enrique va a dar la parte introductoria y ya yo daré la parte práctica. Ok, pues muchísimas gracias a todos, gracias a Facebook, gracias a todos los que nos escuchan por radio. Hasta luego. Hasta luego, gracias.